todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer una deliciosa cheesecake de turrón que es súper fácil de preparar, tiene muy poquitos ingredientes y además la textura es increíble porque queda súper cremosa. Tenéis los ingredientes para hacer esta receta tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a necesitar son 250 gramos de turrón blando de almendras. Este turrón es muy típico ahora en la época navideña, pero si no lo encontráis os voy a dejar abajo en la descripción la manera casera de prepararlo. Y esta receta nos la hace la magnífica Carmen del canal Cocina con Carmen, aunque en esta ocasión yo voy a utilizar uno ya comprado, así que vamos a seguir. Ponemos en un recipiente bastante grande 600 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Le añadimos 250 gramos de turrón blando, que como podéis ver lo he cortado en trocitos para que sea más fácil de mezclar. Y a continuación, con ayuda de una batidora eléctrica, lo vamos a integrar todo muy bien. Este paso también lo podéis hacer con un tenedor, pero vais a tardar un poquito más. Después de un minutito, así es como queda la mezcla. Como podéis ver, solo quedan trocitos muy pequeños de almendra, pero si queréis lo podéis batir un poquito menos y dejar unos trocitos de turrón medianos. Seguido le añadimos 75 gramos de azúcar y lo integramos con unas varillas. También le añadimos 4 huevos, 250 mililitros de nata para montar o crema para batir y lo volvemos a mezclar. Por último le añadimos una cucharada de harina de trigo, que también la podéis sustituir por maicena, y la vamos a colar previamente para que no queden grumos. Si hacéis esta tarta con maicena o harina fina de maíz, es apta para personas celíacas. Y ya lo mezclamos todo muy bien por última vez. Para hornear el cheesecake yo voy a utilizar un molde desmontable circular que mide 20 centímetros de diámetro, y para que no se pegue voy a utilizar un papel vegetal como este. Lo voy a mojar por ambas caras con agua y lo voy a poner encima del molde. Queda muy bonito estéticamente y se desmoldará súper fácil. Como podéis ver, el molde ya está preparado, así que ahora simplemente tenemos que verter toda la mezcla en su interior. ¡Ay, qué rico! Esto huele a turrón. ¡Vamos! De esta manera tan sencilla, esta deliciosidad ya está lista para irse al horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 200 grados centígrados o 390 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 40 minutos. Después de 40 minutos apagamos el horno y la dejaremos dentro con la puerta entreabierta durante aproximadamente unos 10 minutos. Con este paso conseguiremos que la tarta no se nos agriete debido a los cambios de temperatura bruscos. Pasado el tiempo he colocado la tarta sobre una rejilla para que se temple y como podéis ver queda perfecta con un doradito súper bonito y no se ha rajado ni nada, así que ya vamos a esperar a que se temple. Una vez que esté templada tenemos dos opciones: o bien la desmoldamos y nos la comemos cuando todavía está un poquito calentita, que en casa nos encanta esa opción, o bien la podemos meter en el frigorífico durante aproximadamente unas 3 o 4 horitas para que se enfríe. Lo podéis hacer como más os guste, es cuestión de gustos. Una vez pasado el tiempo ya podemos desmoldar nuestra tarta, que es súper fácil. Simplemente le tenemos que quitar el aro al molde y poco a poco le vamos quitando el papel con mucho cuidadito. Ay, para que no se nos rompa. ¡Y ¡tarán! ¡Súper fácil! La he puesto sobre una base, aunque también la podéis poner en un plato, y la he decorado con un poquito de turrón desmenuzado y unos cubitos de turrón. Y como podéis ver queda preciosísima, una tarta fácil de hacer y que además queda súper bonita. También podéis ver cómo queda por dentro y parece súper cremosa, así que ya la voy a probar.
De verdad os prometo que la textura de esta tarta es una auténtica pasada, súper cremosa y encima con ese saborcito a turrón, con el pequeño toque salado. Para mí no está nada empalagosa, de hecho si sois muy dulceros yo os recomendaría que le pusieseis más cantidad de azúcar, pero para mí de verdad está en un equilibrio perfecto. Así que ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho y por aquí os voy a dejar otras recetitas que también os pueden gustar. Un besazo y hasta la siguiente receta. ¡Adiós!